¿Se ve el Word que acabo de compartir? Perfecto. Bueno, mira. El teorema de Ruffini, que es un teorema para la división de polinomios, se usa para dividir polinomios particulares. Es decir, el polinomio que voy a tener al inicio puede ser cualquiera, el que tengas ganas, ¿sí? El que aparezca, pero el divisor, acuérdate que nosotros tenemos un dividendo, vamos a hacerlo así. Nosotros lo que tenemos es un dividendo dividido un divisor, y a mí lo que me interesa obtener es el cociente, o sea, el resultado de la división. Y por consiguiente, obtener el resto. Entonces, nosotros tenemos esos 4 elementos en una división. El dividendo, el divisor, el cociente, que sería el resultado, y el resto, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa hallar es el cociente y el resto. ¿Qué particularidades tiene que tener? ¿Qué particularidades tiene que tener para poder realizar la división? Es que el divisor sea x menos algo o x más algo. Si vos tuvieras un x al cuadrado acá arriba, ya no se puede aplicar este método. Entonces, lo que sí tiene que quedar en claro es que para que yo pueda aplicar este método, tiene que pasar que el divisor sea x más o menos algo. Nada más. Si vos, acá no importa lo que tengas. Si vos de este lado tenés x más 2, o x más 9, o x menos 5, o x menos 1, podés aplicar el teorema de Ruffini. Primero eso. Ahora vamos a lo importante, a ver cómo aplicamos el teorema de Ruffini. Acá a mí me piden que divida 2x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 5x menos 6. Eso lo tengo que hacer dividido x menos 2. Como el divisor es x menos 2, o sea, acá tengo x elevado a la 1, puedo aplicar el teorema de Ruffini, que se aplica de la siguiente manera. Armo en principio una fila con los valores del coeficiente del polinomio completo. Es decir, fíjate que acá no tengo el polinomio completo. ¿Por qué? Porque tengo potencia 4, potencia 2, potencia 1 y potencia 0. Hola Agustina, ¿cómo estás? Recién empiezo a explicar el método. Entonces, para aplicarlo tengo que tener este polinomio que sería el dividendo completo. Acá me falta el de grado 3. Entonces, hago lo que ya hemos más o menos aprendido, que es completar el polinomio. ¿Cómo completamos el polinomio? En donde iría el grado 3, ponemos más 0, x a la 3. Entonces ahí lo completamos. Tenemos el polinomio completo. Para empezar a dividir, ¿qué hacemos? Armamos una fila con los valores de los coeficientes. Es decir, fíjense que ponemos el 2, el 0, el menos 3, el 5 y el menos 6. Esos valores son los que estoy poniendo acá adelante. Ahora, estas líneas verticales y horizontales se dibujan para el método más que nada. ¿Sí? Yo voy a, después de que pongo todos estos valores, acá pongo una línea vertical y una línea horizontal. ¿Por qué? Porque acá me va a decir el número que voy a poner acá. ¿Qué número voy a poner acá, en esta parte? El número que es opuesto al que esté en el divisor. Recuerden que el divisor es este. Fíjense, acá lo que tengo es un menos 2. Entonces, lo que voy a poner acá es el 2, o sea, cambiado de signo. Entonces, retomemos otra vez esta situación. Ponemos el 2, el 0, el menos 3, el 5 y el menos 6, que son los valores de los coeficientes del polinomio dividendo. Y acá ponemos el número
que está en el divisor, pero con el signo cambiado. Es decir, como acá tengo menos 2, acá voy a poner más 2. Ahora viene lo importante. ¿Cómo es este proceso? Vamos a hacerlo así. Agarro este primer número que tengo acá, que es el coeficiente, que vendría a ser este 2, y lo bajo así directo, hasta acá, hasta abajo de lo que dibujé. O sea, el 2 bajo el 2. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar. Este 2 que me quedó acá abajo, lo voy a multiplicar por este 2 que agregué acá. Es decir, hago 2 por 2 y el resultado lo pongo acá abajo. 4. Y fíjense que lo que tengo que resolver ahora es el 0 más 4. Acá hay una suma, ¿sí? A menos que este tenga un menos. Entonces hago 0 más 4 es 4. Una vez que tengo la primer, fíjense que yo a este 2 lo bajé de 1, hice 2 por 2, agregué el 4 acá abajo, 0 más 4 y me dio 4. Y otra vez hago el mismo procedimiento. Es decir, a este 4 lo multiplico con este 2 que está acá. 4 por 2 es 8 y a ese 8 lo pongo en la fila siguiente, en la columna siguiente. Ya más adelante cuando hagamos otro ejemplo se van a dar cuenta cómo hacer. Acá tengo menos 3 más 8. Menos 3 más 8 es 5 positivo. Entonces hago menos 3 más 8 y me queda 5. Una vez que tengo ese 5, vuelvo a realizar el procedimiento. A este 5 que está acá, lo multiplico por este 2 que está acá. 5 por 2 es 10. Entonces lo pongo abajo de la siguiente columna. Ahora cuando hagamos el siguiente ejemplo se van a dar cuenta que el procedimiento es bastante simple. Entonces, ¿qué hago ahora? Resuelvo. 5 más 10, que no es otra cosa que 15. Fíjense que es hasta que termine la última columna, ¿eh? Como tengo este 15 ahora acá abajo, voy a, otra vez, agarrar este 15, lo multiplico por este 2 y pongo el resultado abajo de la columna siguiente. O sea, 15 por 2 es 30 y lo pongo abajo del menos 6. Y acá resuelvo. ¿Qué es lo que resuelvo? Menos 6 más 30, que no es otra cosa que 24. Como no hay más columnas para resolver, esto queda así como está. Y lo que tiene que quedar claro, recuerden que yo en la división tengo un dividendo dividido un divisor en el cual obtengo un cociente, que es el resultado de la división, y abajo tengo un resto. Cuando ustedes aplican Ruffini, el último número que obtienen es el resto. Es el resto. Y todo lo anterior va a ser el resultado de la división. Por eso acá dice coeficientes del resultado. ¿Quién va a ser el resultado? El polinomio que se arma con un grado menor. Para que quede clara esta situación. Vamos a hacerlo así. Vamos a escribir acá el resultado. Noten lo siguiente. Yo empecé a dividir este polinomio que tengo acá, que es un polinomio de grado 4. El resultado tiene que ser un polinomio de grado 3. Y lo vamos a armar a partir de acá. Fíjense, tengo el 2, tengo el 4, tengo el 5 y tengo el 15. Quiere decir eso que el resultado va a ser, recuerden esto, yo empecé a dividir un polinomio de grado 4. Entonces el resultado tiene que ser un polinomio de grado 3. Recuerden que el último es el resto, ese no lo uso.
Entonces, el resultado de la división es 2x al cubo más 4x a la 2 más 5x más 15. Y ese es el resultado de la división. Sé que así parece medio rebuscado, pero ahora cuando veamos un par de ejemplos más se van a dar cuenta que es más fácil de lo que parece. Repito, esto solo lo puedo utilizar cuando estoy dividiendo polinomios que tienen esta expresión. Sí, ahí repito cómo plantea el resultado. Recuerden que, para empezar, después de que arman este cuadrito con estos numeritos, recuerden primero, el polinomio que voy a dividir, ¿de qué grado es? Es de grado 4. Entonces, el resultado del polinomio que voy a obtener va a ser de grado 3, porque es un grado menor, ¿sí? Si yo estoy dividiendo un polinomio de grado 5, el resultado va a ser un polinomio de grado 4. Si estoy dividiendo un polinomio de grado 3, el resultado va a ser un polinomio de grado 2. ¿Con qué coeficientes? Recuerden que los coeficientes son los números que van a estar adelante de las x. Es decir, si yo lo miro así, y el polinomio original era de grado 4, estos coeficientes son los del polinomio de grado 3. ¿A 2 quién le va a ir? El x a la 3. ¿A 4 quién le va a ir? El x a la 2. ¿A 5 quién le va a ir? El x, y el 15 queda solo, porque en realidad se interpreta como que es x a la 0. Entonces, al ser de grado 0, la x no va. Ahora cuando veamos otros ejemplos, esto va a quedar un poquito más claro. Bueno, vayamos a un ejemplo más. Ven, tengo dos ejemplos acá. Y quiero que observen lo siguiente. A mí me piden, primero, vamos a interpretar lo siguiente. Hacer 2x al cubo más 6x al cuadrado dividido x menos 1. Es decir, que yo voy a empezar a plantear la división. Y a mí me va a quedar así. 2x al cubo más 6x al cuadrado menos 8. Todo eso dividido x a la menos 1. Entonces, teniendo eso, yo voy a armar Ruffini. Pero antes de armar Ruffini, lo que tengo que ver es si el polinomio que yo voy a dividir está completo y ordenado. ¿Está completo este polinomio? No, porque le falta la x de grado 1. Es decir, que acá voy a agregar la x de grado 1. ¿Cómo agrego la x de grado 1? Con un 0 adelante. Fíjense que tengo x a la 3, x a la 2, me falta x. Entonces acá agrego más 0x. Y ahora sí tengo el polinomio completo. Recuerden que para armar este polinomio, para armar esta división, lo que voy a usar es solamente los valores de acá adelante. El 2, el más 6, el 0 y el menos 8. Entonces, eso lo voy a acomodar. Lo voy a ordenar así. Empecemos por ahí. Entonces, a mí me va a quedar. Primero, 2, 6, 0 y menos 8. Ahí está. Esos son los coeficientes. Y después voy a marcar las liñitas. Cuando suba el archivo lo voy a armar mejor, ¿eh? Sí, parece re complicado, pero no es tan complicado como parece. Una vez que agarren el método, sale al toque. Entonces, ¿qué puse acá? El 2, el 6, el 0 y el menos 8. Es lo primero que van a escribir. Y ahora armamos el cuadro para Ruffini, es decir, ponemos una línea horizontal y una línea vertical. Lo voy a hacer ahora así, dibujado, y después lo voy a pasar bien en limpio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Poner un número acá. Tengo que poner un número acá. ¿Qué número voy a poner ahí? El número
con el signo cambiado del divisor. Recuerden que el divisor es por el que voy a dividir, o sea, por esto. Si yo acá tengo un -1, acá lo que voy a poner es un +1. Entonces pongo directamente 1, así. Entonces, lo primero que hago es los coeficientes del polinomio completo, armo la línea vertical y horizontal para armar la tabla, y acá pongo el 1, que es es el número con el signo cambiado de acá. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? El primero que está acá, siempre baja de 1. Este que está acá, siempre baja directo. Entonces, acá abajo, a mí me va a quedar el 2. Así, el 2. ¿Qué voy a hacer ahora? A ese 2 que tengo acá, lo voy a multiplicar por el 1 que puse acá. 2 por 1 es 2. Y a ese resultado lo voy a poner abajo de la siguiente columna, o sea, abajo del 6. Entonces acá, lo que pongo es el 2. 2 por 1, 2, abajo del 6. Entonces acá tengo el 2, y acá abajo tengo el 2. ¿Qué hago ahora con el 6 y el 2? Lo voy a sumar. Entonces hago 6 más 2 me va a dar 8. Y hago exactamente lo mismo. A este 8 que obtuve acá, lo voy a multiplicar por este 1 que tengo acá. 8 por 1 es 8. ¿En dónde voy a poner ese 8? Abajo de la columna siguiente, o sea, abajo del 0. Ese que está ahí. ¿Sí? Entonces me va a quedar 8 por 1, 8. Y lo pongo acá. ¿Qué me falta hacer ahora? Sumar el 0 más 8. 0 más 8 me da como resultado 8. ¿Qué vamos a hacer ahora? Exactamente el mismo procedimiento. Recuerden que es hasta que se terminen las columnas. Agarro este 8 que tengo acá, lo multiplico por este 1 que tengo acá y pongo el resultado abajo del número siguiente. Entonces hago 8 por 1, 8 y lo pongo abajo del siguiente. Me va a quedar entonces 8 por 1, 8 y me va a quedar acá abajo. Ahora, si yo resuelvo ahí, la última parte me va a quedar -8 más 8, esto es 0. Recuerden que este último número que se obtiene acá es el resto. Ahí está. Es el resto de la división. Es el resto. Recuerden que yo quiero el resto y el cociente. El cociente es el resultado de la división. ¿De dónde voy a sacar ese resultado de la división? De estos 3 números de acá. Y el tema siguiente es ahora, ¿cómo armo esos 3 números de ahí? Recuerden que voy a tener en cuenta el grado del polinomio original. Si el polinomio original que estoy dividiendo es de grado 3, el resultado de estos que tengo acá, del 2, del 8 y del 8, va a ser un polinomio de grado 2. Quiere decir que a mí lo que me va a quedar es 2x al cuadrado más 8x más 8. Y este que tengo acá es el resultado de la división, utilizando el método de Ruffini. ¿Sí? Ahora lo voy a completar mejor a esto, lo voy a poner bien como corresponde. Ahí está. 1, 2, 8 y 1. Ahí está. Para que quede bien armado esto, porque si no se va a ver feo. Fíjense que la metodología es exactamente la misma. Acá de casualidad nada más quedó así, ¿sí? Acá tengo un 2.
Abajo del 8 tengo un 8. Ahí está. Ahora sí. Y abajo de eso me va a quedar el 2. Esto es simplemente para que quede ordenado. Ya hicimos la cuenta. El 2, el 8, el 8. Ahora lo voy a hacer ordenado de verdad, así no se les complica tanto. Y acá el 0. Listo. Porque voy a tener que borrar los números ahora, los dibujos, y no se va a entender. Ahí está. Entonces, fíjense cómo queda directamente armada la división a partir de la regla de Ruffini. Ahí está. Ahí queda. Entonces, este es el resultado de la división. Vamos a ver ahora un ejemplo más que nada por los que si entraron algunos un poco más tarde, pero la metodología es exactamente la misma, ¿sí? No se modifica en ningún caso. Recuerden, el resultado de la... Hola, profe. Sí, ¿cómo estás? Hola, recién me puedo conectar. ¿Me podría explicar lo que acaba de Sí, sí, demostrar? ahora lo vamos a ver con un ejemplo más. Esto es Dale, está bien. para dividir polinomios. Un método nuevo para dividir polinomios que es más fácil que el anterior. Lo único que hay que tener en cuenta es que si vos tenés 2x al cubo más 6x cuadrado menos 8, para aplicar este método solamente lo podés aplicar cuando vas a dividir por x más o menos algo. Por ejemplo, si vos tenés x al cuadrado más 5, no podés aplicar este método. Tenés que tener solamente x. X más 1, x más 2, x menos 5, x menos 27, o sea, solo podés tener x para aplicar este método de división. Ahora con otro ejemplo lo vamos a hacer de nuevo, ¿sí? Te van a dar cuenta que es bastante fácil el método, pero no se puede utilizar siempre. Miren, acá, vamos a pasar esto de lado, así hacemos la hoja siguiente. Fíjense lo que va a pasar acá. A mí me dicen, dividir 5x a la 5 menos 4x a la 3 menos x a la 2 menos 8. Dividido x más 3. O sea, tengo que dividir esto por esto. Lo primero que hago es armar la división. Entonces, a mí me va a quedar 5x al cuadrado, 5x a la 5 menos 4x a la 3 se me veía ahí, menos x al cuadrado menos 8, todo eso dividido x más 3. Esa es la división que a mí me piden hacer. Antes de aplicar el teorema de Ruffini, yo tengo que ver si este polinomio está completo. ¿Está completo este polinomio? No, porque tengo grado 5, grado 3, grado 2 y grado 0. Me falta el grado 4 acá en el medio y el grado 1 acá en el medio. Entonces, lo primero que hago es completar el polinomio. Recuerden que lo completo agregando ceros adelante, o sea que tengo 5x a la 5 más 0x a la cuarta menos 4x a la 3 menos x al cuadrado, me falta el de grado 1, entonces agrego más 0x y el de grado 0 menos 8. Entonces, a mí me piden hacer esta división y lo primero que hago es completar el polinomio. Lo completo. Y otra vez vuelvo a poner dividido x más 3. ¿Cómo empiezo a armar el teorema de Ruffini? ¿Cómo empiezo a armar la tabla para el teorema de Ruffini? Primero, lo que voy a agregar son los coeficientes del polinomio. O sea, este es el dividendo. Voy a armar la tabla para la división por Ruffini con los números que están acá adelante. 5, 0,
menos 4, menos 1, 0 y menos 8. Entonces, lo primero que hago para empezar a dividir es eso. Es agregar esos números. El 5, el 0, el menos 4, el menos 1, el 0 y el menos 8. Fíjense que esos son los números, son los coeficientes del polinomio que voy a dividir. Entonces lo primero que hago es agregar eso. Una vez que agrego eso, marco las dos líneas para empezar a armar el teorema de Ruffini. Recuerden que armar las dos líneas hace referencia a qué. Espera, ahí está. Lo que voy a hacer es, marco una línea acá y marco una línea acá. Entonces estoy armando la tabla, ¿sí? Los coeficientes del polinomio completo que voy a dividir, y ahora marco las dos líneas, la horizontal y la vertical. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agregar un número acá. ¿De dónde voy a sacar ese número que agrego ahí? Del divisor. El divisor dice x más 3. Entonces, el valor que voy a poner acá es el número opuesto, o sea, con el signo cambiado. Si yo acá tengo más 3, ¿qué voy a poner acá? Menos 3. Entonces, lo que a mí me va a quedar es que ahí voy a agregar el menos 3. Ahí está. Acá voy a agregar el menos 3. ¿Me siguen hasta acá cómo estoy ordenando la tabla para empezar a dividir? Más o menos, ¿sí? Sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, ahora es donde empieza el método de Ruffini. Voy a hacer esto. El primer número que tengo acá, lo voy a bajar directo acá abajo. Acá abajo. A ver si. Entonces. Acá, esperen que hago un espacio. Ahí voy a agregar el 5. Ahí está, pues necesito que tenga espacio. Ahí está. Entonces vamos de nuevo. Ahora que más o menos puede llegar a estar acomodado, vamos de nuevo con esto. A mí me piden dividir 5x al cuadrado menos 4x al cubo menos x menos 8 dividido x más 3. Como esto es x más 3, puedo aplicar el teorema de Ruffini. Recuerden que para aplicar el teorema de Ruffini yo tengo que tener acá x más o menos algo. No importa qué número tengo acá. Lo que importa es que esto sea solamente x. Si yo tengo x al cuadrado, tengo que hacer el método anterior, el que vimos en la clase anterior, ¿sí? Pero como es x más 3, puedo aplicar el teorema de Ruffini. Para aplicar el teorema de Ruffini, como en la división anterior, yo necesito que el polinomio esté completo, esté ordenado y completo. En cambio, así como está, no está completo. Sí está ordenado, pero no completo. ¿Cómo completo? Agregando 0 en la potencia que falta. Acá falta la potencia de grado 4, entonces la agrego, más 0x4. Acá falta la potencia de grado 1, entonces pongo más 0x. Una vez que lo tenga completo, para armar la tabla de Ruffini, lo que yo hago es ordenar o poner los coeficientes, es decir, los números de adelante. Fíjense que este 5 es el 5 de acá, este 0 es el 0 de acá, este menos 4 es el menos 4 de acá, este menos 1 es el menos 1 de acá. Recuerden que cuando un monomio no tiene un número adelante, se dice que va un 1. Este 0 es el que está acá, y este menos 8 es el que está acá. Entonces ahora, una vez que puse todos estos valores de acá, que son los coeficientes del dividendo, marco la línea vertical, la línea horizontal, y agrego el número acá. ¿De dónde saco este número? Del divisor.
voy a poner este número con el signo cambiado. Si acá tengo más 3, acá pongo menos 3. Para empezar a resolver por Ruffini, el primer número siempre baja directo. Siempre baja directo. Entonces el 5 pasa directamente acá abajo. Y ahora sí, empezamos a aplicar la regla de Ruffini, que dice que lo que tengo que hacer es, a este 5 que bajé acá, lo voy a multiplicar por este menos 3. ¿Y dónde pongo el resultado de esa multiplicación? Abajo del siguiente número, o sea, el 5 bajó directo. Entonces, el 5 por menos 3 lo voy a poner abajo del otro número. Por eso a mí me va a quedar ahí, a ver, ahí está. Me va a quedar 5 por 3 es menos 15. Entonces acá me va a quedar menos 15. Abajo del 0 va el menos 15. ¿Qué hago con esos dos? Los tengo que sumar o restar según el número, ¿no? Fíjense que igual acá es 0 menos 15. 0 menos 15, que no es otra cosa que menos 15. Entonces baja directamente ahí. 0 menos 15, menos 15. Acá nos van a dar números grandes. Así que imagínense que si lo hubiera hecho por el método normal, hubiera tardado un montón. 0 menos 15 es menos 15. Y se repite el mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer ahora es, voy a agarrar este menos 15 y lo voy a multiplicar por este menos 3. Y lo voy a poner abajo del siguiente número. Que en este caso, menos 15 por menos 3 es más 45. Entonces me queda abajo del 4 más 45, ¿sí? ¿Qué hago ahora? Resuelvo el más 4 con el menos 4 con el más 45. Y pongo ese resultado acá abajo. Menos 4 más 45 es 41. Positivo, ¿no? Recuerden que si no agregamos el signo delante es porque es positivo. Y otra vez, el mismo procedimiento. Con este 41 que me quedó acá, lo voy a multiplicar por este menos 3 que está acá. Hago 41 por menos 3 y el resultado lo pongo abajo del siguiente número. Acá pueden usar la calculadora sin problema, ¿sí? Hago 41 por 3 es 123, pero negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 41 es positivo y el 3 es negativo. Y sabemos que más por menos es menos. Y ahora, de la misma manera, ¿sí? Resuelvo el menos 1 con el menos 123. Justo elegí un ejemplo que tenía mucho número, pero bueno. Y abajo de eso ponemos el resultado, que no es otra cosa que menos 124. Recuerden que al ser una operación de suma-resta, esto es una suma de negativos. Entonces, menos 1 menos 123 es menos 124, porque estoy sumando negativos. Y ahora hago el mismo procedimiento. Fíjense que esto es bastante repetitivo. Una vez que lo arman, ya todo es igual. Agarro este número que me quedó acá abajo y lo multiplico por el menos 3. Y ese resultado que obtengo de la multiplicación lo pongo abajo del siguiente número. Primero sé que va a dar positivo. Primero sé que va a dar positivo porque menos por menos es más. Y 124 por 3 es, esperen que hago la cuenta acá, 372. Justo elegí números muy feos. Tendría que haber elegido números más chicos. Y el procedimiento ahora, otra vez, es el mismo. ¿Qué es lo que resuelvo ahora? El 0 más el 372 y pongo el resultado acá abajo.
que 0 más 372 es 372. 372. ¿Tengo que hacer otra vez el paso de multiplicar por 3 y ponerlo acá abajo? Sí, porque me falta una columna. Una vez que no lo tenga que hacer más, no lo hago más. O sea que otra vez lo mismo. Este 372 lo multiplico por este, por este menos 3 que tengo acá. Y el resultado lo pongo abajo del menos 8. Eso me va a dar menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 372 es positivo, por el menos del 3, más por menos es menos, 1116. Números bastante feos, ¿no? Y ahora lo que me queda por resolver es el menos 8 menos 1116. O sea, es simplemente sumar los negativos. Quiere decir que acá abajo a mí me va a quedar menos 1124. Y ahí ya armé toda la tabla de Ruffini. Toda la tabla de Ruffini. Ahora la cuestión es, ¿qué interpreto de ahí? Sabemos que el último, este que está acá, es directamente el resto. Es el resto de la división. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el resultado final, esperen que no sé por qué me quedó así. Ahí está. El resultado final de la división me lo van a dar los otros números. O sea, estos que quedaron acá me van a dar el resultado final de la división. Y recuerden que, como yo estoy resolviendo una división con un polinomio de grado 5, el resultado va a ser un polinomio de un grado menor, o sea, de grado 4. ¿Y cómo lo voy a armar? Con los coeficientes que me quedaron acá. Voy a tener, el resultado de la división es 5, x a la cuarta, menos 15, x a la 3, más 41, x a la 2, menos 124, x, más 372. Y este es el resultado.